Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una nueva clase, ya una de las últimas. De hecho, hoy es la última clase teórica que vamos a tener. Las dos clases que vienen, el martes que viene y el otro, las voy a usar para hacer todo un repaso en los principales conceptos que ustedes tienen que prestar más atención en cuanto a lo teórico para lo que es la certificación. Pero hoy va a ser una clase más distendida. Vamos a hablar de lo que es, a terminar con algunos conceptos que me había quedado pendiente de lo que es Scrum, lo que es las historias, y quería hablarles un poquito de lo que es las relaciones interpersonales y la importancia de valores personales y relaciones a la hora de formar equipos. Primero que nada, lo que quiero es recordarles las fechas. El jueves va a ser el simulacro para el examen, lo que va a implicar que, bueno, Francisco va a hacer supongo una presentación cortita, una introducción cortita de 5 o 10 minutos como para explicarles la dinámica, y él va a publicar el link. Estimamos que va a ser para que lo hagan en una hora. Por supuesto, seguramente les va a llevar menos tiempo, pero bueno, esa es la dinámica, tiene un tiempo preestablecido. Va a ser múltiples choice o con opciones, digamos, o múltiples choice, o bueno, o varias opciones, o verdadero falso, va a tener esa dinámica para completar, pero va a ser para que ustedes ya se vayan encontrando y vayan entendiendo la dinámica con la cual digamos, van a encontrar en la certificación final. Seguramente ya con la descripción de este video, abajo va a estar el link para que se puedan ir inscribiendo al examen, que va a ser el 17 de diciembre. Me han escrito preguntando porque algunos, como lo han movido, en vez de ser un día de la clase, o un martes o un jueves, es un viernes. Algunos me han dicho que van a tener algún problemita. Bueno, les pido que si alguien no puede exactamente el día, el 17 de diciembre, a la hora que se establezca, bueno, veamos cómo nos escriban o veamos cómo arreglarlo para que lo puedan hacer. Y si no, si alguien no se siente seguro porque hizo el simulacro y ve que está muy haciendo agua, cosa que no creo, porque si más o menos vieron los videos, no va a ser algo imposible de hacer, no, menos este simulacro. Pero bueno, puede pasar que quieran estar bien seguros, que quieran volver a ver los videos. Yo personalmente, y ustedes me imagino que tienen que también tener algo de experiencia en lo que es rendir, siempre se recomienda terminar de cursar y ahí nomás eh, rendir por una cuestión de memoria, de que uno tiene las cosas más frescas y nos cuesta menos el tema de los repasos. Pero bueno, eso queda a criterio de ustedes. El 17 de diciembre es el primer examen, que bueno, les repito, seguramente ya con la descripción del video va a haber un link para que puedan entrar e inscribirse. La idea de que el simulacro de examen es que lo puedan hacer el que quiera, y la idea es dejarlo no solamente el jueves, sino que dejarlo jueves y viernes, o dejarlo 2 o 3 días para que el que no pueda hacerlo el jueves, lo pueda hacer en algún otro momento, pero que lo hagan. Ya el examen no, el examen tiene día, hora, y hay que hacerlo en ese momento por cuestiones lógicas. Y los que le vas a llamar en el primer examen, o los que no se animen y quieran hacerlo más adelante, va a haber una segunda fecha, como ya les dijimos, después de las vacaciones, seguramente en febrero, marzo, o antes, o más o menos por ahí, cuando retomemos todas las actividades de lo que es la parte de educación.
les quería refrescar la memoria el jueves de nuevo. Francisco va a hacer una introducción cortita y les va a pasar el link para que puedan hacer el simulacro de examen. La semana pasada nos habíamos quedado en esta diapositiva que se veía lo que es el Sprint Backlog, que es uno de los artefactos, que en definitiva, si ustedes recuerdan, el Product Backlog es la lista grande de todas las características que va a tener mi producto. Cuando yo establezco el tamaño que va a tener mi sprint, cuántas semanas va a durar, cuántas horas de esfuerzo puedo tener en ese sprint, en función a eso, elijo cierta cantidad de características, tickets o historias de usuario para pasar adentro de ese mini backlog del sprint y ver lo que se va a hacer. De eso se trata el Sprint Backlog, que yo tengo que poder elegir criteriosamente, la idea es que se elija a criterio, porque es una lista, digamos, de pendientes, que se va a hacer durante esas 2 o 3 semanas, o el tamaño que dure el sprint, pero que haga visible todo el trabajo que el equipo de desarrollo identifica como necesario para alcanzar el objetivo de ese sprint. Entonces, ahí esa es una manera de organizarlo. La idea es que también tenga los detalles necesarios para que uno pueda estimar de la mejor manera. Acuérdense que tenemos que estimar cuánto nos puede llegar a demorar hacer cada una de estas funcionalidades. Entonces es importante tener la mayor cantidad de información posible para saber si lo vamos a poder cumplir con esos objetivos o no. Una vez que se define cuál va a ser nuestro Sprint Backlog, se inicia propiamente con el sprint, que el sprint es realizar todas esas actividades. Hay que acordarse de la duración de ese sprint, que va desde una hasta un mes calendario, una semana o hasta un mes, siempre se recomienda entre 2 o 3 semanas, pero siempre una vez que se define el tamaño, siempre hay que respetarlo y no hay que moverse de ese tamaño. Como pueden ver ahí en la imagen, adentro de este sprint, del sprint 2 en este caso, se realizan todas esas actividades, esas que seleccionamos para este sprint, y hay que hacer algo también muy importante, que es definir y ponernos de acuerdo en cuándo algo está hecho, o cuándo podemos decir que algo está finalizado o terminado. Es un acuerdo que tenemos que establecer en el equipo, en nuestro equipo de trabajo. Puede que lleve algunas cuestiones de más o menos, de acuerdo al equipo, de acuerdo al proyecto, pero en definitiva más o menos es siempre la misma definición. Tiene que involucrar, y podemos hacer un checklist como el que ven en pantalla, para saber si nosotros estamos cumpliendo con los criterios, para saber si algo, una propiedad, una característica, una historia, está hecha o completada o no. Tiene que tener el diseño revisado, por supuesto. El código tiene que estar completo, y cuando se dice completo es porque tiene que estar refactorizado con un formato que ya se puede integrar al resto del software. Tiene que estar en el repositorio, tiene que estar inspeccionado, tiene que estar comentado. La documentación de usuario tiene que estar actualizada. Nosotros podemos tener que entregar todo al cliente o a nuestro dueño del producto, el product owner, para que él, si quiere, ya lo pueda mandar o lo pueda poner en funcionamiento. Entonces la documentación del usuario tiene que estar actualizada, tienen que hacerse todas las pruebas necesarias, las pruebas de unidad, de integración, de regresión. Se tiene que probar todo el producto con este acople que le estamos haciendo. No tiene que tener defectos conocidos. Con esto quiere decir que obviamente después algo puede fallar, nos podemos en tiempo de ejecución encontrar con que algo
no funciona y puede pasar, y de hecho es muy probable que pase, que algo a nosotros nos funcionaba todo y cuando lo implementamos, de repente eso no, hay cosas que no funcionan. Pero bueno, del lado, antes de la entrega, deberíamos hacer todas las pruebas que estuvimos estableciendo, hablando y que se dijeron que se iban a hacer, y no debería haber defectos, por lo menos a la vista. Hay que hacer las pruebas de aceptación y tiene que estar ya en los servidores de producción. Entonces, toda una lista de cosas que a mí me van a ayudar a definir si una funcionalidad o si un criterio o una de estas características que yo voy sumando al producto está hecha o no. Esas son todas cuestiones que tenemos que empezar a trabajar para ponernos de acuerdo. Y por último, la versión del producto, que es esto que les digo, de integrar eso, lo que se hizo durante una ceremonia de sprint, en el sprint que se ejecutó en esas 2 semanas, 3 semanas, 1 semana, lo que dure, e incluirlo, incrementar el producto que tiene que ser entregable, y después ver si hay que adaptar el sprint y hacer una revisión del sprint que hicimos para poder ajustar y volver a empezar. Estas son digamos, lo más importante de lo que tiene la metodología de Scrum. De nuevo, en lo que se puede dividir, digamos, las cuestiones más importantes que estuvimos viendo son los roles, ceremonias y artefactos, que los roles son 3, el Scrum Master, el Product Owner y el equipo. Las ceremonias, que es la planeación, la reunión diaria, la revisión, el sprint retrospectivo, perdón, y la historia de tiempo, ir viendo los tiempos, que eso es opcional, pero bueno, está dentro de la ceremonia, y los artefactos, que es el Product Backlog, el Sprint Backlog, y la versión del producto, que es el producto con todos los incrementos que vamos a identificar. Eso es lo que está interesante, o lo más interesante. En profundidad se puede leer muchísimo material sobre metodologías Scrum y metodologías ágiles. Como introducción me parece que está bastante detallado, y bueno, y les va a quedar a ustedes, por supuesto, todo el material para que puedan ir investigando sobre algún tema que les vaya interesando más, o si tienen alguna consulta, puedan ir haciéndola. Lo último que tiene que ver también con Scrum y formas de representar esas características, los requerimientos que uno va descubriendo o que debería descubrir al principio del proyecto, que es descubrir y pensar y encontrar todo lo que el usuario necesita que nuestro sistema y nuestro proyecto de software realice. Antes se hacía directamente una lista de cosas que había que hacer. Otra forma de expresarlo se les dice a las historias de usuario, que incorpora no solamente lo que hay que hacer, sino el para qué y quién. Entonces nos da un poquito más de información. Entonces, a la hora de seleccionar esas características, nos da todo un relato como para saber desde dónde hasta dónde tenemos que llegar en el desarrollo de software. Se le llama historia porque nos cuenta una historia, directamente lo que se escribe en una tarjeta. Se le dicen las 3 C de la historia del usuario, bueno, acá está traducido tarjeta, pero card, que es en una tarjeta es plasmar una conversación para poder tener una confirmación y que se convierta en una historia. ¿Cómo se plantea la sintaxis de estas historias para poder expresar una funcionalidad? Es como el nombre del rol, yo puedo una actividad de tal forma que el valor de negocio que recibo. Entonces, de esa forma, el nombre del rol, yo siempre tengo que pensar en la funcionalidad del producto y en
ya ir identificando los roles: administrador de recursos humanos, dueño de la empresa, un usuario de producción o un usuario de contable. Entonces, viendo los roles, yo puedo establecer qué es la actividad que quiere hacer y por qué quiere hacer esa actividad y por qué es necesaria, y hay que tratar de ver que le dé valor a lo que es el negocio. Esa es la sintaxis. Las historias tienen que estar completas. Yo no puedo hablar de historias si solamente voy a decir que voy a hacer el código. Yo tengo que analizar la lógica del negocio, hacer la interfaz de usuario, comunicarlo con la base de datos, que funcione y que sea íntegro. No es fácil, o sea, no es fácil. Es más trabajo. Antes, ¿se acuerdan? Como ya les mostré, las otras metodologías, lo que propone es hacer primero todo el análisis, después todo el diseño, después la base de datos. Esto, la idea es haciendo funcionalidad, o sea, hacer todo lo que es el código con la interfaz de usuario, verificar la lógica de negocio, y también hacer lo que corresponde en la base de datos y servidores para que ya quede con funcionalidad establecida. Un ejemplo de historia de usuario. Como conductor, yo quiero buscar un destino a partir de sus coordenadas para conocer el camino a recorrer y así llegar al destino deseado. Esa es la forma de expresar una funcionalidad, una característica que tenemos que hacer, una historia de usuario. ¿Queda clarito quién, qué y para qué? Esto es la historia de usuario. Ahora, yo para poder hacer el desarrollo la tengo que, digamos, profundizar un poquito en información para que justamente a la hora de que la agarre algún miembro del equipo, sepa de principio a fin lo que se tiene que hacer. Entonces, a ese como conductor quiero buscar un destino a partir de las coordenadas para conocer el camino a recorrer y así llegar al destino deseado, y quiero que se fijen también de que es algo que no es idioma difícil, no tiene que ser idioma técnico, tiene que ser siempre desde la vista del usuario para que sea lo más entendible y claro posible. Pero a eso hay que agregarles los criterios de aceptación, como por ejemplo, que las coordenadas se representan con 3 números que indican la longitud y 3 números que indican latitud. Respectivamente, cada uno va a representar grados, minutos y segundos, y además se debe indicar la orientación, nombre, sur, este, oeste. Esos son los criterios de aceptación. Y las pruebas, que también las pruebas se definen antes de empezar a programar, antes de comenzar con el sprint, lo que mínimamente tiene que cumplir. Pueden aparecer más, pero estas son las que sí o sí hay que realizar. Hay que probar un destino en un país, ciudad existente de 2 coordenadas existentes y tiene que pasar. Hay que probar, buscar un destino en un país y ciudad existente de una coordenada inexistente y tiene que fallar. Todas esas pruebas, probar, buscar un destino en un país y ciudad de 2 coordenadas existentes sin indicar la orientación y tiene que fallar. Entonces, esas pruebas que quedan detalladas, mínimamente hay que probarlas y tienen que tener un check de que fue como dice ahí. Si yo de repente hago esta prueba, probar ingresar las coordenadas de latitud y longitud válidas, y no pasa, a mí me está fallando, tengo que revisar y no puedo decir que esa historia está lista, por más que todas las otras pruebas funcionen. Como mínimo tiene que pasar o fallar, o tiene que tener esta lista de pruebas realizadas y que coincida con los criterios que se establecieron, que tiene que pasar con esas pruebas. De nuevo, pueden surgir más, pero si se establecieron un mínimo de pruebas, las tenemos que hacer y las tenemos que realizar.
Eso tiene que ver. Entonces, ¿cuáles son las características principales de una historia de usuario? Están las siglas INVEST, que tienen que ser, esto es lo ideal, no siempre pasa, les cuento, pero bueno, lo ideal es que sean independientes, o sea que yo de ese product backlog pueda sacar de arriba, de abajo, pueda cambiar la prioridad, pueda hacerlas en cualquier orden, porque no debería superponerse funcionalidades que a mí me impidan desarrollar, digamos, todos esos tickets, esas historias, en cualquier orden. Hay que también tener un criterio lógico, no voy a estar haciendo primero antes reportes de lo que es el ingreso de datos, pero si yo quiero hacer algún boceto o desarrollar la parte de reportes antes de la carga de datos, por lo menos para que ya esté hecha, debería poderse hacer. Pero bueno, si bien se sigue un criterio lógico de prioridades, yo debería poder hacer todas las historias de usuario sin importar el orden, porque deberían ser independientes. Una buena historia de usuario tiene que ser negociable, no es algo que sea, si ya se dijo que es así, va a ser así, se puede negociar, tiene que ser valuable, o sea que yo tengo que demostrar que tiene un valor para el negocio y para el cliente, tiene que ser estimable, eso también tiene toda una ingeniería detrás, porque yo puedo tener que poder asignarle un valor de peso para poder estimar tanto lo que me va a llevar a hacerla o la importancia. Hay varias cosas que se pueden estimar eh, que me pueden ayudar a mí a definir la importancia o la prioridad o las características de una historia de usuario. Tiene que ser pequeña, no miniatura, pues, pero sí es importante que tiene que ser tal para que yo asegure que lo voy a poder cumplir en el tiempo que se estimó. No debería haber historias que yo, cuando hago la estimación, a mí me dice que va a llevar 3 semanas, si yo ya preestablecí desde un principio que mis sprints van a ser de 2. Entonces, o bien hay que hacer toda la estimación al principio y a esa historia dividirla en 2 historias o buscar la forma de que siempre todas las historias entren en un sprint. Yo puedo tener en un sprint 10 historias o una, porque tengo una historia que es de un tamaño considerable que a mí me va a llevar todo el sprint para hacer solamente esa historia. Pero me tengo que asegurar que entra en un sprint, en un ciclo de trabajo. Si no, tengo que ver la forma de subdividirla. No puedo tener historias más grandes que el tiempo de sprint que me lleva. Y testeable, obviamente yo tengo que poder demostrar que la historia fue implementada. Acuérdense que el Product Backlog, la lista de todas mis funcionalidades, la maneja el Product Owner, el dueño del producto. Entonces, si él agarra una lista y me pregunta, esta me figura que ya está hecha, a ver, mostrámela, yo debería poder verificar, demostrar que está implementada, en qué parte del producto y cómo funciona. Esas son las características de las historias de usuario. Y con eso terminamos el tema de metodologías ágiles. En el último rato les quería hablar sobre algo que yo estoy haciendo mucho hincapié, y yo sé que a lo mejor ustedes van a decir otra vez está pesada con el trabajo de equipo, y que tenemos que ser colaborativos y comunicativos. Pero sí, les voy a, como último tema, les quiero hablar sobre las habilidades interpersonales, porque son requerimientos muy pedidos en las empresas, en donde muchas de las entrevistas están basadas en conocimientos, en lo que ustedes saben hacer, pero mucho tiene que ver con su desempeño y cómo ustedes se desenvuelven
adentro de una empresa. Y esto ya les digo que va para lo que es desarrollo de software o lo que es las empresas importantes necesitan renegar con cuestiones del desarrollo del producto de la empresa y no renegar con personas. Entonces, por eso cada vez le dan más importancia a lo que es las habilidades interpersonales, que se las define como el conjunto de comportamientos y hábitos que son necesarios para garantizar una interacción entre otros. Si alguno ya está trabajando en alguna empresa o ha trabajado en alguna organización, por supuesto que se tiene que haber encontrado con conflictos, con que ya sabe con que aquel es el chismoso y aquel es el que me va a mandar al frente. Entonces, mientras más cordial y mientras más no sepamos manejar dentro de circunstancias y dentro de un equipo de trabajo, mejor nos va a ir y más nos van a valorar, porque seguramente es más probable que nos perdonen o que nos den oportunidades en cuanto a errores en lo que es el concepto del trabajo, o que nos equivocamos en una prueba, o que nos equivocamos en la lógica de un código que no lo pudimos hacer, es mucho más probable que nos ayuden a corregir esas cuestiones a que yo me equivoque en algo muy grave, como a lo mejor, no sé, faltar el respeto a un compañero, y eso sí ya, la verdad que hoy en día se está cuidando mucho esas cuestiones. Es un tema que, bueno, ustedes tienen que ir manejando. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad muy competitiva y lo que está pasando es que muchas veces la competencia nos pone como a la defensiva. Entonces, nos criamos a lo mejor en esta competencia de que si él gana yo pierdo, es lo que se está buscando equiparar y que no sea todo blanco y negro, sino que podamos hacerle entender a nuestro equipo que no es una competencia, o podemos hasta plantearla como una competencia sana, que se le dice, pero que al lado nuestro no esté el enemigo. Al lado nuestro tiene que estar alguien con el cual yo puedo contar y apoyarme. Hay muchas personas involucradas en lo que es el ciclo de vida de un desarrollo de software. Están programadores, diseñadores, arquitectos, analistas funcionales, capacitadores, instaladores, implementadores, los clientes, los que van a ser nuestros futuros usuarios, los líderes de proyectos. Hay mucha gente que interviene. Si bien una misma persona puede cumplir varios roles, hay que conocerlos a esos roles y hay que capacitarse y hay que saber qué roles uno puede cumplir para poder empezar a aumentar nuestra participación en todos estos equipos de desarrollo. Hoy en día, a ver, eso, bueno, por supuesto, las habilidades interpersonales que hoy en día se están valorando mucho más en cuanto a ustedes, como que vienen a pedir o hacer una entrevista, tiene que ver con el conjunto de comportamientos que ustedes deberían tener a la hora de ir a participar de un equipo de trabajo. Atención, la atención y escucha, importantísimo, porque la comunicación es lo más importante en un equipo. Y lo más directo es la comunicación verbal. Pero también tenemos que saber manejar la comunicación no verbal. ¿Y a qué me refiero con esto? No solamente a que cuando yo escribo un mensaje de texto no escribir todo con mayúscula porque parece que estoy gritando, porque eso ya lo estamos aprendiendo con la dinámica de redes, del WhatsApp, de los correos. Uno ya se acostumbra a que si
ya deberíamos manejar esos temas de que si yo escribo, mando un mensaje pidiendo algo y está todo con mayúscula y la otra persona no me ve, y choca un poco. No, pero no solamente tiene que ver con eso, sino con hábitos de atención y escucha a la hora de comunicarnos socialmente. Una pavada. Si ustedes van a una entrevista de trabajo, iba a quedar muy feo si ustedes llegan y ponen el celular arriba de la mesa, boca arriba, para ver y se están asomando para ver si les llega algún llamado o alguna notificación o algún mensaje. Entonces, esas también son cuestiones que hay que tener en cuenta en lo que es la comunicación no verbal, la parte de cómo nos sentamos, cómo miramos a la otra persona, la atención que le estamos prestando. No sé si ustedes tienen, pero hay mucha gente que les dicen yo, porque siempre que el otro empieza a contar algo, porque yo también, yo siempre, el interrumpir al otro, entonces es un ejercicio y una práctica saber escuchar al otro sin interrumpir, es parte de las cosas que se saben evaluar y que se saben tener en cuenta. Cómo nos sentamos, no es lo mismo estar ante una persona, escuchándola, mirándola a la cara, a estar todo curcuncho mirando para abajo y agarrando el celular. Toda esa expresión no verbal, que tiene que ver con lo corporal, también se tiene en cuenta a la hora de elegir a una persona o a la hora de hacer una evaluación de quién podría integrar nuestro equipo. El tema del respeto, fundamental, que tiene que ver con nuestra calidad como ser humano y cómo yo valoro a la otra persona, cómo comunico respeto, y muchas veces no tenemos tiempo de hacer algo que alguien nos pide en ese momento inmediato. Pero parte del respeto es decir, mira, estoy con 10.000 cosas, discúlpame, ¿sabes qué? En un rato lo veo y te digo cuándo lo puedo desarrollar, cuándo lo puedo hacer. Todo eso también es parte del respeto. Es todo un ejercicio que se aprende, que es importante. Bueno, el respeto es fundamental. Lo que es la concreción o especificación, que tiene que ver con que asegurar que la expresión, digamos, también de que no se nos vaya, digamos, por las ramas todas las cuestiones por una cuestión. Digamos que por escuchar todo el tiempo sin interrumpir, tampoco es que vamos a estar permitiendo que los otros nos cuente toda la historia de vida, sino que, bueno, también expresar lo que es la concreción, ser un poco también director y poder manejar una conversación para que no se nos vayan por las ramas, pero a la vez sin caer en que el otro sienta que no lo queremos escuchar. Tiene que ver un poquito con eso, con aceptar la especificación en cuanto a que es 1000 veces preferible a que cuando alguien nos pregunta algo, es decir, no sé, no está mal, no hay que tener miedo de decir no sé algo y después investigar y traer una respuesta a que este siempre chamullero o esta chamullera siempre se la sabe todo, es siempre una respuesta. Yo soy eh, muy de esa escuela. Yo prefiero que si alguien me pregunta algo y no lo sé, decir, no lo sé, uno no puede saber todo. Si alguien me contesta todo, y yo tengo que estar sospechando de que en algo me está inventando o me está mintiendo, porque nadie puede saber todo acerca de todo. Entonces, posiblemente en una entrevista con un cliente, el cliente me pregunte, pero ¿y qué servidores o qué técnicas vas a usar para relacionar la base de datos? Y si yo todavía no estoy segura y no lo sé, le tengo que decir, mira, esa partecita todavía no la tenemos definida, no la sé,
se la averiguó para una próxima reunión o después que llame. Entonces no hay que tener miedo en lo que es la concreción y especificación, en decir algo que no sabemos, no sabemos. La empatía, en todos los aspectos, ponerse en el lugar del otro, bueno, la inmediatez y la proximidad, ser genuinos. Es importante que no tratemos de ponernos una máscara, sino que seamos tal cual son, lo más genuinos posible, y la contrastación y la confrontación. Esas son todas cuestiones que a ustedes les va a quedar acá como un material, va como un listadito para que ustedes puedan ir investigando. Y está bueno que hagamos hábitos también de buena comunicación, que empiecen a escribir, eh, que manden mensajes para saber expresar lo que ustedes necesitan, quieren, de la mejor forma. Por lo general siempre te dicen que nunca hay que empezar una frase con un no, no ser negativo, un montón de cuestiones que ustedes pueden ir ejercitando y que les aseguro les va a servir para todo. Y en cuanto a lo que es las habilidades en la empresa, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, motivación y resolución de problemas. Esas son las cuestiones más importantes que tienen que ver con lo que se pretende dentro de una empresa para un profesional, ya a otros niveles. La comunicación es un elemento, como yo se los dije a lo largo de toda esta diplomatura, es un elemento muy importante que permite expresarse de manera clara, concisa y que las otras personas puedan interpretar exactamente lo que queremos expresar o decir. Entonces hay que lograr que nos entiendan. Muchas personas, aunque no lo crean, cuando empiezan a cursar una carrera y estudian, son excelentes estudiantes, saben muchísimo, pero van a rendir y no pueden expresar lo que saben. No saben comunicar lo que estudiaron. Y tienen que pasar por uno, dos o tres porque los bochan, porque sabían lo que les estaban preguntando, pero no lo podían expresar claramente. Entonces esto de hablar, de pararse frente a un espejo, de escribir lo que ustedes piensan o lo que ustedes saben, son ejercicios que les van a ayudar en todo momento, desde que son estudiantes hasta que están trabajando o hasta que terminan de trabajar en diferentes empresas. La comunicación es fundamental. Y hay gente, yo he conocido y he tenido compañeros que han hecho cursos de oratoria para saber cómo hablar, cómo poner las manos, cómo perder ese pánico escénico que, aunque no lo crean, yo lo he tenido, porque en mis primeros exámenes de la carrera, yo una semanita antes ya no podía hablar, porque se me llenaba la boca de ampollas, pero me agarraba en una cosa interna que me costaba, y tuve dos o tres profesores que fueron muy amables, me vieron lo mal que la pasaba y me tomaban escrito, porque yo de pararme al frente de alguien a exponer, era algo que no lo podía superar. Me llevó mi primer año y de hecho tuve varios bochazos por este tema de que les digo que no podía expresar todo lo que sabía o me bloqueaba. Entonces eso se supera con práctica, con habilidades que la mayoría de las veces tiene que ver con practicar hablar, practicar llamar por teléfono, no sé, les estoy tirando cosas. Pero el tema del trabajo en equipo es otra de las cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta, porque yo tengo que saber, aparte de saber lo que tengo que hacer, poder potenciar a mi compañero, para que él también pueda expresar, pueda tener su creatividad, que pueda tener su espacio. Tenemos que ser responsables, tenemos que tener armonía. Entonces el trabajo en equipo también toda otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta. En cuanto al liderazgo,
algo les dije de lo que es el Scrum Master, que hay mucho material, si a ustedes les interesa leer, en la diferencia de jefe y líder. Se supone que el liderazgo tiene que ver con dirigir equipos de trabajo eficientes, integrados, motivados para que puedan cumplir con todas las metas y objetivos. Como se puede ver ahí, bueno, es el que está en el medio, pero es uno de los más importantes. Por supuesto que hay liderazgos positivos, liderazgos negativos, hay toda un batallón o una batería terrible de material que pueden encontrar sobre lo que es liderazgo, pero tiene mucho que ver con mi capacidad como líder para que mi equipo pueda explotar y pueda desarrollar todas las capacidades. Y yo tengo que ser partícipe, tengo que tratar de no estar por encima, sino que estar con el equipo. Eso también tiene que ver con el liderazgo. La motivación, esto también parte de motivar a los demás, reconocer los esfuerzos, no es solamente ver lo malo, sino también valorar esto de la palmadita en la espalda, que también es muy importante, aunque sea una pavada, pero valorar los logros tiene que ver con la motivación, y lo que es la resolución de problemas, que para resolver mejor los problemas a veces es necesario estar relajado y en calma para poder confrontar una situación comprometida, ser justos y coherentes, todo, digamos, para ponernos del lugar del otro, esto de la empatía, saber evaluar, establecer vínculos para que se pueda conversar de forma amistosa y constructiva, y que va a ser todo paz y amor, no, pero yo sí tengo que lograr como Scrum Master, como líder o como líder de proyecto o lo que sea mi función, es que lleguemos a donde tenemos que llegar, que la gente no empiece a saltar del barco o que no vengan a rescatarlos y se vayan a otros barcos. Tenemos que lograr que el equipo que sale en ese barquito y que tiene que llegar a la isla para cumplir un objetivo, llegue todos juntos y rememos todos para el mismo lado. Y eso tiene que ver con ponernos la camiseta, con integrarnos, integrar al nuevo, hacerlo sentir parte. Entonces, este compromiso permanente que tienen los empresarios, no los miembros del equipo, porque yo de lo que les estoy hablando ahora, si ustedes tienen, si bien como parte de ese equipo que van a ser programadores, tienen que poner de su parte, esto del liderazgo, de hacer la resolución de problemas, de dirigir y explotar al máximo las capacidades de los recursos humanos que tengo a disposición, tiene que ver con los empresarios y el compromiso que tienen que cumplir los dueños de las empresas de desarrollo de software. Tienen que lograr algo muy difícil: lealtad, compromiso y lograr que, hablando burdamente, si viene otra empresa, no logre solamente llevarte porque te ofreció la misma plata, porque a veces yo estoy tan mal y la paso tan mal y me duele el estómago cada vez que tengo que ir a trabajar a un lugar, que a lo mejor por menos plata o por un sueldo más bajo o igual, y prefiero irme. Entonces eso es lo que están tratando, y cada vez estamos más enfocados en lo que es las empresas de desarrollo de software, sobre todo las grandes, y sobre todo con el capital humano que estamos desarrollando, que se queden, que sean leales y que tenga que ser una cosa que no se puede igualar para que mi recurso elija otro barco y no se quede en nuestro barco. Eso por hoy tiene que ser todo. Esto de la resolución de problemas, también,
se va ampliando, se va logrando con la práctica, hay que buscar a veces las soluciones más simples y abrir la cabeza. Abrir la cabeza no es fácil. Hay un ejemplo muy famoso de una entrevista de trabajo en el cual le preguntan a una persona, señor, usted viene en un auto una noche de tormenta, con mucha lluvia, y viene en un auto que es solamente para dos, porque usted tiene un auto deportivo, y encuentra en la parada de un colectivo al amor de su vida, a una señora viejita y a un enfermo, y a su amigo, perdón, y a su amigo. Eh, ¿A quién lleva? Y es una pregunta que pueden encontrarse de nuevo. Estos ejemplos de resolución de problemas aparecen en todos lados, pueden buscar de lógica, pero es un ejemplo que a mí me gusta mucho eh, a la hora de pensar en esto, de abrir la cabeza por ahí, de pensar un poquito más allá. Entonces, ustedes están en el auto deportivo, encuentran en una parada una noche de lluvia a su mejor amigo, al amor de su vida, y a una señora que necesita que urgente la lleven a un hospital porque está muy enferma y corre riesgo de vida. Entonces, ¿qué es lo primero que uno piensa? Bueno, voy a ser mejor persona, la llevo a la señora. No, el amor de mi vida, el amor, la compañía, no me quiero quedar solo. No, para mí la amistad es lo más importante. Entonces a veces uno elige. La mejor solución podría ser, le doy la llave del auto a mi mejor amigo para que lleve a la señora al hospital y yo me quedo con el amor de mi vida esperando el colectivo en la parada abajo de la lluvia. Entonces, esa sería una de las soluciones que por ahí no se nos ocurre, porque estamos también un poquito tan estructurados que nos cuesta esto de abrir la cabeza. Pero es un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, porque nos ayuda a darnos cuenta que siempre hay una forma de pensar que se puede compartir y que entre todos se puede llegar mejor a esa lógica de aceptar ideas y de abrir un poquito la cabeza para lograr resolver de la mejor forma un problema. Por hoy terminamos acá el teórico. Yo de nuevo les repito, la semana que viene y la otra voy a hacer un repaso de los conceptos más importantes que tienen que tener en cuenta y voy a poner por lo menos 2 o 3 ejemplos de esos diagramas de clases, cómo interpretarlos, y les voy a mostrar, digamos, las relaciones que ustedes tienen que tener en cuenta de lo que es el modelado UML, que lo más importante, recuerden, es el diagrama de clase, y el otro que vimos, el diagrama de use case, pero lo que más nos vamos a enfocar es en el diagrama de clase y su interpretación y saber qué hacer. Eso es lo que voy a hacer las próximas 2 clases. Esta es la última de teórico nuevo, digamos, y espero que el jueves a todos les vaya muy bien, que puedan entrar, hacerlo. La idea es que si surge algún problema lo vayamos solucionando, por eso es la prueba, por eso es el simulacro. Entonces que lo vayan probando. No pasa nada si les va mal, recuerden que es un simulacro, que es para que ustedes vean la dinámica, a ver si pudieron entrar bien, si se les ejecutó, si pueden hacer bien las selecciones, si hay algo que no ven. De nuevo, podemos tener nosotros un error en el diagrama o en la forma de presentarlo, que falte algo, que me digan, faltó esto, decía 4 opciones y hay 3. Entonces, lo que sea, lo podemos aprovechar para que el examen o el día de la certificación no haya ningún tipo de problema. Los despido por hoy, que tengan muy buenas tardes y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos en todo este camino y espero que sea muy útil o algo útil toda la información que con Francisco les estamos transmitiendo. Mucha suerte el jueves y nos vemos el martes que viene.